con Janet, la autora de ¿Quién mató a Alex? Y pues primero que nada, cuéntanos quién es Janet. Bueno, hola a todos. Yo soy Janet, soy la escritora de ¿Quién mató a Alex? Tengo 19 años y estudio Administración en Recursos Humanos. Y ¿Quién mató a Alex? Es mi primera obra, entonces es muy bonito verlo y tenerlo en físico. ¿Por qué decidiste subir tu novela en Wattpad? Realmente no la había subido directamente a Wattpad, sino que lo que había hecho era subirla a grupos de Facebook donde había varios lectores y subían libros en PDF. Entonces cuando subí un pequeño resumen de lo que iba a ser la historia, me empezaron a comentar que la subiera a Wattpad, pero yo no conocía lo que era Wattpad. Cuando comenzaste a compartirlo en esos grupos de Facebook, ¿te imaginaste que tantas personas iban a leerte? No, realmente no esperaba que muchísimas personas lo leyeran porque era como un hobby, entonces no esperaba seguir escribiendo la historia porque de hecho no tenía una historia donde se tuviera un final, los personajes desarrollados o una trama incluso. Entonces no esperaba que tuviera tantísimas visitas como ahora está en Wattpad. ¿En qué te basaste para escribir la historia? Me basé en un video de YouTube. Este video lo vi cuando estaba en las redes, entonces entro a YouTube, veo en el topic y entro a un video que dice mensajes en Facebook de una muerta. Entonces este video trataba de una chica que había tenido un accidente y su novio entra a su Facebook como normal y entonces recibo un mensaje de ella, pero se supone que ella ya está muerta, entonces ¿cómo es que está recibiendo este mensaje? Cuando escribes, ¿lo haces para ti o lo haces pensando en las personas que van a leerte? Yo creo que son dos cosas de las más importantes porque escribir para ti es una de las cosas más especiales que hace a tu obra, le pone la esencia, le pone tu personalidad, pero cuando escribes para otras personas, ahí es cuando entra la motivación, cuando entra todo el ánimo, cuando quieres que los demás conozcan una parte de ti. ¿Cuál es tu personaje favorito y cuál es el que más te cuesta escribir? Mi personaje favorito es Ana porque es una chica muy inocente, tiene carisma, es muy tierna y creo que al final sorprende muchísimo a todos porque es un personaje muy esencial y muy importante en la historia. Y creo que uno de los que más difíciles se me hizo de narrar es Hannah porque de ella tengo que narrar muchísimas cosas, cómo ve todo, quiénes son sus principales sospechosos y todo lo que siente. Entonces es muy difícil, era muy difícil juntar todas esas piezas para que encajaran en la historia. ¿Qué podrías decirnos acerca de ver ya tu libro así, tal, en físico? Que tenerlo en físico es muy emocionante porque pasó de estar en una plataforma digital a estar en papel. Entonces ya está en físico, entonces es muy bonito tenerlo, verle la portada e incluso ya leerlo y estarlo hojeando, es muy bueno. ¿Recomiendas Wattpad a los nuevos escritores? Sí, yo creo que Wattpad es una de las plataformas más interactivas, entonces para un escritor subir una historia ahí le va a servir muchísimo porque aparte de que más personas van a conocer su historia, en los comentarios o los lectores lo van a estar retroalimentando o decirle si la historia va bien o va mal o si puede hacer algún cambio, claro, siempre que el escritor quiera hacerlo. ¿Cuál es tu autor favorito? Mi autor favorito es Stephen King. ¿Tu música favorita? La clásica y el pop. ¿Actor favorito? Mi actor favorito es Johnny Depp. ¿Película favorita? Es En busca de la felicidad porque tiene muchísimos mensajes y una de las que más me gusta. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? El de leer mentes. Descríbete en una sola palabra. Que soy muy espontánea. Tu primer pensamiento esta mañana fue... ¿Qué voy a decir en la entrevista? Si pudieras cambiar de lugar con cualquier persona en el mundo, ¿con quién lo harías y por qué? Creo que sería con Selena Gómez porque me gusta muchísimo cómo se viste. Entonces, otra de las cosas que me gusta aparte de escribir es ver outfits. Entonces, es una de las cosas que me gustaría saber qué se siente ser Selena Gómez y estar en todo ese mundo de la fama. Y ya por último, ¿algún mensaje que le quieras dar a los lectores? Mi último mensaje para los lectores es que lean ¿Quién mató a Alex? Es una historia muy atrapante que les va a gustar. Está llena de misterio, de intriga, de romance y estoy segura que
que les va a ser una historia que les va a sorprender y que les va a dar mucho de acá hablar y van a querer continuar y van a querer seguir leyendo más de esta obra. Y también no solamente está Quien mató a Alex, hay muchísimos más libros que pueden disfrutar. Entonces, una de las cosas es que lean muchísimo. La cultura en México a veces suele ser muy poca, entonces la lectura es una de las cosas que deberíamos fomentar todos. Y eso, solamente que lean muchísimo. Pues muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, hasta luego.